Hoy Carmen Pichel nos va a explicar cómo reciclar una prenda que ya trae puesta, así que hoy empezamos viéndole el resultado final, Carmen. Bueno, es impresionante porque es facilito, lleva menos tiempo hacerlo que el tiempo que voy a dedicar a explicarlo. Y es eso, súper tendencia, flecos de lunares, porque los lunares son tendencia, que todos sabemos que son tendencia, y entonces, ¿por qué no hacer una customización con esas prendas que tenemos ahí, que bueno, pues monocolor, un poco aburridillas, o que simplemente nos apetece ponerle otra historia, como es mi caso. Yo quería darle a esto otro aire. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, esa prenda base sobre la que vamos a trabajar, que en este caso es lisa, pero podría ser estampada y hacer el fleco en tonos lisos. Entonces, esa prenda sobre la que vamos a trabajar, y luego un retalito mejor que sea una organza, muy finita, o sea, una organza, una seda, algo muy finito, un tejido finito. Y también un trozo de biledón. Ya hemos hablado del biledón en anteriores ocasiones, es ese polímero, ese pegamento que es como una telaraña muy finita y que la hay de distintos grosores y distintas capacidades de fijación. Aquí es importante que utilicemos una fijación buena, si sobre todo lo vamos a hacer en una prenda que tenga muchos usos, que vayamos a lavar y todo esto, para que no se despegue. Bien. Ya tenemos los dos elementos. Bueno, hay otros dos que son las cintas finitas que vamos a utilizar para colgar los lunares y la cinta que yo he utilizado para luego pegarlo a la prenda, para hacer esa línea de lunares. Entonces, ya tenemos los elementos y ¿cómo lo haremos? Claro, en mi taller hay muchos conos de hilo. Entonces yo he cogido 2 conos de hilo de distinto grosor para hacer los patrones de esos lunares que vamos a hacer, de distintos tamaños, pero en casa todos tenemos vasos, copas de distintos tamaños, entonces es buscar ese tamaño que queremos utilizar en los lunares. Como yo estaba vaga, he utilizado grandes, quería que se notaran y hacer poquitos. Entonces grandes, unos tamaños de 6,5 y 8 centímetros, dos medidas diferentes. Entonces ya tenemos la tela pegada, hemos hecho el patrón, tenemos la gasa y tenemos el biledón. Tenemos que hacer un sándwich, meter en medio de las dos telas, o sea, una gasa, biledón en medio y otra vez gasa. Planchamos y ya tenemos ese sándwich hecho, que es con una textura un poquitín más gruesa y que se deshará menos, para que ese tallo vivo en el que vamos a cortar los lunares quede más potente. Ya hemos pegado la tela y entonces tenemos los patrones, hemos marcado, recortado sobre un folio ese tamaño de los lunares y lo vamos a pasar ya sobre la tela. Ponemos encima de la tela tantas veces como queramos hacer lunares y recortamos. Es importante recortar bien, que quede el bordecito bien recortadito. Incluso hay una cosa que yo no hice aquí porque me gusta el tallo vivo así, pero que podemos con un mechero pasarlo muy suavemente por las puntas y si la composición del tejido en la que vamos a hacer los lunares es poliéster, nos va a quedar sellado, no se deshará. Pero bueno, si no, ya al estar pegado queda bien y consistente, no se deshace. Bien, lo que queda ya es poquísimo. Tenemos los lunares recortados, tenemos esa cinta finita del lazo sobre el que vamos a colgar cada uno de los lunares a distintas alturas para que no quede todo así planito, que se peleen, pero no tanto. Y tenemos esa otra cinta de grosgré también sobre la que vamos a colgar los lazos. Bien, lo primero, a cada uno de los lunares le vamos a poner la cinta en un extremo y le vamos a dar una puntadita. Si queremos que quede bien por los dos lados, lo que vamos a hacer es volverla 2 veces sobre esa zona donde vamos a dar la puntadita. Si no, simplemente ponerla una puntada y queda estupenda, no pasa nada, sin complicarse tanto. Lo que decía, con los distintos largos y ya colocamos sobre la cinta base que vamos a trabajar el fleco, todos en línea, pero eso, con distintos largos. Hacemos una costurita de sujeción y colocamos sobre la prenda. En este caso yo he utilizado una manga hasta el hombro, cerca del escote, y luego seguimos por el delantero. Una vez colocado, cosemos y prenda lista. Ya lo tenemos todo. Ya hemos hecho un reciclaje fantástico y ya podemos disfrutar de una nueva prenda. Así que ya sabéis, a disfrutar reciclando. A disfrutar reciclando y a disfrutar luciéndola como Carmen Pichel hoy. Este es un vicio.